esta mujer? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, no comas. Eso es una pregunta, digámoslo así, irónica. Va con cizaña, sembrando duda, generando interrogantes. Así es el enemigo. Y esto sucedió en el Edén y esto sucede hoy en el entorno de cada uno de nosotros. Hay personas que quieren de alguna manera sembrar duda, sembrar inseguridad, robar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra alegría. Muchas personas están llegando a ese punto. ¿Cómo responde usted? O sea, en este primer versículo lo que quiero que usted entienda, lo que la Biblia nos enseña, es que siempre habrá un tentador, siempre habrá una serpiente, un enemigo, alguien que quiera hacerte daño, alguien que te quiere llevar por mal camino. Siempre habrá esa voz de cizaña, de enredo, de mentira, de oscuridad, de muerte. Siempre habrá una serpiente. Y miremos entonces el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis ni le tocaréis, para que no mueras. Pregunta, ¿la mujer está respondiendo como es? Y la otra pregunta que quiero hacer, ¿en qué momento se puso a hablar esta mujer con una serpiente? ¿Cuántas veces nosotros terminamos hablando con quien no debemos? Hay personas que lo único que hacen es contaminar el corazón. Personas que siembran cizaña, duda, temor, inseguridad, muerte. Y eso es lo que usted y yo tenemos que estar presente. Eva simplemente se prestó para un diálogo donde no debía de existirlo. Crea y entienda esto. Hay personas que definitivamente no merecen ese espacio. Entonces, sencillamente, primero, Eva le presta atención a esta serpiente, a esta persona cizañosa. Y lo segundo, más grave todavía, le aumenta. Dios no había dicho nunca que no tocaran el árbol. No, la orden de Dios fue solo una. No coman de ese arbolito. Había miles de árboles. Dios les había puesto en un huerto. En el huerto estaba todo, el paquete era completo. Había agua, árboles frutales, animales, oro, piedras preciosas. Dios le regaló a Adán una compañía maravillosa, una mujer espectacular. ¿Qué le podía faltar? La constitución del Edén, del huerto, era solo un punto. Dios les había dicho, de ese arbolito, no me coman. Pero ciertamente, no ha de faltar quien nos lleva a contradecir a esa autoridad. Y es ahí donde yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces en medio de mucha cizaña comenzamos a condenar? ¿Quién era ese aparecido con ese comentario? ¿Y por qué no se puso a ver lo que Dios le había brindado? ¿Quién era Dios? Dios le había creado, Dios le había hecho, le había puesto en un Edén maravilloso, todo el paquete estaba ahí para disfrutarlo. Pero viene un aparecido y de repente comienza a creer y a dejarse engañar. ¿Acaso no le parece algo como lo que sucede hoy con muchos de nosotros? ¿Cuántas personas no se aparece alguien que no se sabe ni siquiera de dónde es o quién es? Y de repente termina enredando y confundiendo
a esa persona en particular. Y esa persona tira por la borda todo, lo poquito o lo mucho que Dios ha dado. Interesante. Hoy le invito para que usted reflexione. ¿Cuántas personas en el camino se cruzan? Esas personas tóxicas, esas personas que me confunden, esas personas que me llevan por el camino equivocado, que siempre hablan a mi oído palabras necias, que me quieren sacar del camino con puñalada trapera. Simplemente traen veneno y odio a mi corazón. Y eso no lo puedo permitir. Y eso es lo que ocurre hoy por hoy. La escena de Adán y la serpiente se repite todos los días. Y tal vez usted está viviendo ese momento. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Sigamos la lectura. Interesante, ¿no? Miren lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Tremendo. Cuando usted le presta atención a alguien que no debe de escuchar. Hoy los medios de comunicación son un avance maravilloso. Mire, inclusive este programa lo tenemos a través de estos sistemas increíbles. Pero lastimosamente, hoy aparece en el Facebook o en todas esas redes que existen cualquier persona. Y de repente, una persona que está ni siquiera sabe dónde y comienza a seducir, a plantear cosas. Y he visto más de una persona, hombres, mujeres, simplemente enredados y confundidos. Hoy existe eso. Por eso, como nos decían cuando éramos chiquitos nuestros padres, cuando un extraño se acerque, no le prestes atención y vean de tus papás. Esos extraños siguen llegando a la vida de muchos de nosotros. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, y aquí entonces entramos a algo muy delicado. Comienza la mentira. Comienza este aparecido a derribar toda la enseñanza, todo lo que Dios había hecho. Para Adán y Eva era claro. ¿Quién había hecho a Adán? ¿Quién había hecho a Eva? ¿Dónde les había puesto? ¿En qué lugar estaban? Pero de nuevo, aparece alguien de repente. Nadie sabía ni de dónde venía ni quién era. Pero comienza a prestar oído a esas expresiones. Y de repente, esta mujer termina creyendo. Termina embaucada. Perdidamente confundida. Y cuando usted presta atención, y a esto también se le podría decir la metamorfosis del pecado. Cuando usted escucha a quien no debe, entonces le sucede lo del versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tremendo. Hoy más que nunca nosotros encontramos eso. Cuando usted comienza a escuchar a alguien o a frecuentar esas personas nocivas que traen un lenguaje que no es el suyo. Y entonces usted comienza a escucharles y de repente usted se va a dar cuenta de algo. Increíblemente, usted va a terminar pensando y creyendo en lo que esa persona le está diciendo. Es un error.
Sin embargo, hay personas que entonces se dejan seducir, enredar y confundir. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está su vida? ¿Cuántas personas terminan pensando de esa forma? Algo muy sencillo. ¿Cuántos de nosotros en nuestra adolescencia fuimos a una reunión y algunos amigos de repente comenzaron a tomar? Usted ni yo tomábamos, pero de repente nuestros amigos insistían en que usted debía de tomar el primer trago. Y sin querer queriendo, terminó usted probando el alcohol, probando la droga, probando sustancias que no eran. Terminó inclusive haciendo cosas que al otro día ni siquiera se acordaba que hizo, y hasta avergonzado de todo lo que había pasado. ¿Dónde está usted? ¿Confundido? ¿Cuántas de esas personas están alrededor? El dicho aquel que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que con lobos anda, a aullar aprende. Y somos el fruto de nuestro entorno. Somos el resultado de un cúmulo de personas que están a nuestro alrededor. Y si usted no se para firme, y si usted no tiene las convicciones claras y contundentes, terminará usted seducido, arrastrado por las modas, por lo que pasa aquí, por lo que pasa allá. Hoy más que nunca, ustedes y yo debemos entonces de comenzar ese proceso de creer, de esperar, de confiar. Ese fue el pecado. Y lo más tremendo del caso, que es que no tan solo comió Eva, comió también Adán. Él fue seducido, guiado, llevado. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está el carácter, el criterio? Definitivamente, en ese momento, fueron débiles y frágiles. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre entra en rebeldía, cuando el hombre se sale del orden, entonces el hombre entra en un terreno de condena, de miedos, de inseguridades, de dudas, de temores, de frustraciones. Eso sucedió ahí. Estaban desnudos antes y había inocencia. Nadie tenía malicia, nadie miraba las cosas con un punto de vista negativo, equivocado. Todo era bueno, todo era bonito. Dios estaba con nosotros. Porque cuando Dios está conmigo, en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo puro, en eso pienso. Pero cuando mi mente está sucia, llena de miedo, de inseguridades, entonces comienzo yo a pensar de esa misma forma. Tal como lo dice el mismo Salomón. Tal es el pensamiento del hombre, así es él. Mis queridos amigos, ¿cuántos de nosotros estamos así? El pecado me lleva a sentirme sucio, desnudo, e inclusive tener ese sentimiento de inseguridad, de no valorarme, de sentirme inadecuado. ¿Cuántos de esos sentimientos acompañan a muchos cristianos, así como a Adán y Eva en su momento? Dios les había llevado a ser libres, a disfrutar la vida. Y ahora estaban llenos de miedos, de inseguridades, de dolor, de tristeza. Ahí comienza todo. Cuando miran la desnudez, no como la debían de ver desde el principio, sino con los ojos del pecado, con un corazón resentido y amargado, porque había sentimiento de culpa, le habían fallado a su Creador, le habían creído a alguien que apareció de repente en sus vidas. Eso estaba pasando.
Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y cuando hay pecado, uno comienza a esconderse. Entonces ya no va a la reunión. Huye de su líder. Ya no quiere cita de edificación. Cualquier cosa que se haga, por pequeña o grande, hay susceptibilidad. Me miraron mal, no me quieren, no me aman, no soy importante para este, para otro. Dios quiere entonces que usted sea libre. Dios quiere que usted experimente sanidad y restauración. Pero muchos cristianos están como Adán y como Eva, viviendo, escondiéndose. Porque cuando usted está en pecado, usted se esconde. ¿Usted no ha notado que todo lo malo se hace siempre en la oscuridad, en la clandestinidad? Se hace siempre ahí, en esos términos. La gente se esconde. Por eso los lugares donde se hacen todas esas fechorías siempre se hacen en esas características. Se esconden. Porque no están bien. Y eso es lo que hoy yo tengo que cambiar. Dios llamaba a Adán y Eva y los llamaba sencillamente, adivine por qué, porque quería hablar con ellos. Y era algo que existía en el huerto, en el paraíso. El hombre tenía comunión con su Padre Celestial. Todas las tardes tomaban el cafecito con galletas. Hablaban con Dios. Cuando viene el pecado, se rompe esa relación. Ya no hay esa presencia, esa llenura de Dios. No lo hay. Hoy más que nunca, usted y yo necesitamos recuperar eso. Los hijos de Dios tenemos que volver al Padre, reencontrarnos con nuestro Señor y entender que le necesitamos. Versículo 9. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está usted? Tremendo, ¿no? Una pregunta que confronta. Dios siempre me confronta. Y créalo, esa misma pregunta es bueno que hoy usted y yo no la hagamos. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estamos? ¿En qué creo? ¿Para dónde voy? ¿Qué es mi vida en realidad? ¿Cuántas personas hoy viven vacío, conflicto, tristeza? ¿Cuántas personas inclusive dicen ser cristianos? Pero la verdad es que lo que son, lo que hacen, deja mucho que desear. ¿Son cristianos en verdad? Viven miseria, enfermedad, dolor, una cantidad de cosas, todas ellas equivocadas. Dice entonces, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Imagínese este paquetico. Primero dijo, tuve miedo. Segundo, me escondí. O sea, el pecado siempre me llevará a tener miedo. El miedo bloquea, paraliza. El miedo hace que yo no avance. El miedo hace que yo retroceda. ¿Cuántos cristianos hoy están viviendo una vida de miedo? No hay nada peor que vivir con miedo y angustia. No hay nada peor que una persona conviva en el devenir diario con su corazón lleno de dolor y de miedo, escondiéndose, huyendo. ¿De qué huye? Claro,
de todo ese mal, de todo ese pecado que de una u otra forma hemos permitido en nuestra vida. Y hay personas que se esconden. Por eso existen las caretas, las máscaras. Las personas hoy son especializadas, muchas de ellas, en aparentar lo que no son. Estamos en una sociedad aparente. Las apariencias engañan. Personas que uno ve y creería que son felices, que están bien. Pero en el fondo, su vida es vacío, frustración, tristeza, dolor. Muchas personas entonces viven de esa manera. Esa es una forma de esconderse, usar una máscara. De eso se trata, ante la sociedad en la cual nos encontramos. Por eso es muy bueno que hoy usted y yo entendamos dónde estamos nosotros. Tal vez escondiéndose, tal vez lleno de miedo. Versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién, por Dios? Si yo lo sabía hace rato. Pero ¿quién te enseñó que necesitabas ropa? Que necesitabas cubrir tus partes íntimas. ¿Quién te enseñó a aparentar, a vivir algo que no eras? ¿Quién? ¿Quién le enseñó a usted? ¿Cuántos de nosotros entonces estamos así? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Era razonable, ¿no? Dios sabía lo que pasaba. El hombre respondió. Y aquí es donde viene algo que sucede todo el tiempo, ¿no? La canción de Celia Cruz. Aquella que dice, Dongo le dio a Moromongo, Morondongo le dio a Bernabé, algo así. El hombre comienza a buscar culpables, chivos expiatorios. Y hoy estamos, pero diría yo, en el último hit. Todo mundo busca un culpable, echarle la culpa a X o Z, pero nadie asume su responsabilidad. Ahí está. La mujer que me diste por compañera. Y comienza el hombre a condenar a su esposa. La primera pelea, la primera discusión, el conflicto familiar, la ruptura, la distancia. Ahí viene un gran dolor y una gran pena. Y la mujer luego dice, la serpiente me engañó y yo comí. Definitivamente, cada uno saca su razón y su justificación. Hoy, en este tema, en este devocional, simplemente quiero que reflexione un poco, que se dé cuenta que alrededor hay muchas personas que pueden estar contaminándome, sacándome del camino y llevándome a tomar decisiones equivocadas. ¿A quién escucha usted? Cuando Dios viene a mi vida, lo único que hace es plantearme un camino de bendición. Y a mí me gusta mucho el verso aquel que dice, por los frutos los conoceréis. Y no hay nada mejor que dejarse guiar por eso que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hoy les invito para que usted y yo no tan solo identifiquemos esas personas, esas serpientes que están a nuestro alrededor, sino cómo y de qué manera erradicarles, sacarles de nuestra vida y comenzar a vivir una vida de santidad, una vida de bendición, no de miedo, no escondiéndome, sino todo lo contrario, disfrutar de las bendiciones del cielo. Les invito para que hagamos nuestra oración. Ahí donde usted está, con todo su corazón. Señor, te damos gracias. Hoy más que nunca te decimos, Señor, gracias porque estás con nosotros.
Gracias, mi Dios, porque nos regalas esta nueva oportunidad, porque me das la bendición de empezar de nuevo. Hoy te digo, Señor, toma nuestra vida. Enséñame, enséñame a creer. Enséñame, Señor, a salir adelante, a triunfar. Saca de mi vida todas esas personas, toda esa tentación, todas esas situaciones que de alguna manera rodean nuestra existencia y nos quieren llevar por camino equivocado. Los medios de comunicación, muchas personas están ahí presentes, muchas veces no con buenas intenciones, personas que vienen a robarte tu fe, tu esperanza, tu alegría, pero Dios quiere transformarte, Dios quiere sanarte, restaurarte, hacer de ti esa persona nueva, diferente y mejor. Es tiempo de prestar atención a tu Creador, de escuchar al Dios de los cielos, de permitir que Dios te guíe, te enseñe, te forme, de dejar que Dios extienda su brazo sobre ti y haga de ti esa persona excelente y maravillosa. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Bendice a cada una de las personas que nos escuchan, que tu palabra, tu gracia, tu gozo y tu paz sea con nosotros. En el nombre bendito de Jesús los bendecimos. Amén.